Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal ecuatoriana, en la que estamos viviendo un problema con el turismo, la emigración y la inseguridad en Ecuador. Estados Unidos ha recomendado, por medio del Departamento de Estado, que no vengan turistas a Ecuador. El mayor atractivo que tiene Ecuador es el turismo. Es prácticamente uno de los lugares privilegiados del mundo porque tiene muy cerca el Océano Pacífico, los Andes, la selva amazónica, las Islas Galápagos. Y esto hace que el Ecuador sea además un país que tiene un gran atractivo porque tiene una cultura aborigen muy propia, tiene una gran infraestructura vial, aeropuertos, hospitales, tiene una buena estructura de seguridad, o tenía una muy buena estructura de seguridad, policía, UPCs, policía turística, y manejaba muy bien las comunicaciones. Teníamos internet, teníamos telefonía, televisión, etc. Todas estas condiciones que ahora son fundamentales para que el turismo se desarrolle, además de una muy buena infraestructura hotelera, que sí la tenemos, hacía que la perspectiva de Ecuador era ser un país que recuperaba toda esta tragedia que hemos vivido de la crisis económica y la crisis sanitaria, donde, por lo que a todos nos ha tocado, hemos tenido parientes, amigos o vecinos cercanos que no es que han enfermado solamente, han muerto. Pero además, a usted, a mí, al vecino del frente, al de más allá, en las noticias, la violencia que se genera en Ecuador, comenzando por los asesinatos en las cárceles y terminando en la terrible ola de asesinatos por sicariato, han recomendado, han obligado al Departamento de Estado de los Estados Unidos a señalar a Ecuador como un país peligroso y a no recomendar a los turistas venir acá. Cuando Estados Unidos no recomienda a un país para que sea visitado, es como cuando a usted el médico le da un diagnóstico muy serio, muy grave, en el cual usted, como quien dice, tiene que andar o en cuidados intensivos o en vigilancia permanente. Así pues, nos encontramos con que el número de muertos, el número de enfermos, también tenemos un gran número de vacunados, por supuesto. La campaña de salud nos ha llevado a enfrentarnos ahora a el novedoso problema del Omicron y las nuevas especies que están llegando, que anularon aquella expectativa llena de humor y de esperanza de que si completábamos el 75% de los vacunados, estábamos libres de problema y desaparecía este horrible distanciamiento social y este uso de las mascarillas que hoy día nos convierte a todos en delincuentes. Mientras en Estados Unidos usar mascarilla significa que la gente tiene un respeto por los demás y no quiere ni contagiar ni contagiarse, en Ecuador se ha convertido en un permiso de operaciones para todos los delincuentes del país,
que gracias a la mascarilla no pueden ser reconocidos por las cámaras de seguridad, por la policía, por el vecindario, por nadie, gracias a esto. Es decir, la mascarilla, en lugar, si bien nos previene de caer enfermos, no nos previene de ser robados. Esto ha creado pues una situación tremenda, increíble, pero además hemos sido testigos y hemos sufrido en carne propia la más horrible de las manipulaciones que un país, que un gobernante, que los medios de comunicación pueden hacer con los seres humanos. Nos han hecho creer cosas que después nunca se han cumplido, nunca se han hecho. Nos han puesto en alarma, en terror, en miedo, en zozobra, y han jugado con el miedo, el terror, la zozobra de 16 millones de seres humanos en este país. Esta manipulación le ha dado al presidente de la República, a la policía, al ejército, al comité que regula todas estas emergencias, al comité de emergencias, un poder extraordinario. Este capitán Zapata es peor que cualquier enfermedad, porque él decide si un día usted hace fiesta, no hace fiesta, si va al estadio de fútbol, se saluda con los amigos, puede estudiar o no puede estudiar. Jamás en la historia de la humanidad y en la historia de Ecuador un capitán Zapata pudo llegar a tener tanto poder. Y nosotros, solo porque no sabemos qué diablos pasa y cómo resolver el problema y cómo enfrentar la situación, no nos queda más que, por miedo, vivir y ser víctimas de esta manipulación terrible, humillante. Como consecuencia de esto, de esta campaña de vacunación, de este distanciamiento social, de este Omicron, de este control, de esta perseguición, de esta vacunación, hemos caído en un serio problema donde los desempleados, los quebrados, los emigrantes, los ladrones, los sicarios están a la puerta de la casa, golpeándonos. Y nos preguntamos, ¿cómo diablos llegamos a tener esta inseguridad? ¿Por qué el gobierno no nos puede dar ninguna seguridad? Las vacunas no nos dan ninguna seguridad, porque ya tenemos hasta 4 dosis y todavía sigue el problema. La policía no nos da ninguna seguridad, porque cuando llega, a lo mejor captura, a lo mejor no captura, a lo mejor sí. Y el problema ahora es, ¿cómo diablos podemos seguir llenando cárceles donde la gente se mata? Y entonces, si los policías no se sienten ni siquiera seguros en su propia vida cuando capturan al delincuente, y los delincuentes, puede ser cualquiera, porque ahora todo el mundo usa mascarilla, hemos llegado a una situación tan crítica que, como consecuencia de esto, los desempleados, los quebrados, los inmigrantes, los ladrones han dado paso a los informales, porque la gente tiene que salir a ganar plata como sea, en cualquier trabajo, no importa que sea. Los innovadores, gente que crea, se inventa, se las arregla. Y los emprendedores, gente que emprende en cualquier cosa, no importa lo que sea. Y si hay que emprender, pues en el narcotráfico hay que emprender en el narcotráfico. En el tráfico sexual hay que emprender en el tráfico sexual. En el tráfico de menores a Estados Unidos hay que emprender en el negocio del tráfico de menores de los Estados Unidos. Pues es que no hay otra salida.
No se encuentra otra perspectiva. Como consecuencia de eso, estos emprendedores informales, innovadores, arriesgados, que se pueden saltar el muro de Trump y recorrer miles y miles de kilómetros y llegar a Estados Unidos, nos han puesto también en duda respecto a la justicia. ¿De qué nos sirve cogerle preso a un ladrón, a un criminal o a un violador en este país? Sí, en principio no vamos a recuperar lo que nos robaron. Ya, eso denle por descartado. En segundo lugar, si le cogen a usted por cocaína, no sabemos si esa cocaína se quema o pasa a ser negocio de las policías y del ejército y de los que capturaron la cocaína, que la vuelven a poner en circulación de alguna u otra forma, porque no se ve que se queme esa cocaína, que desaparezca. Tampoco se ve qué pasa con las armas que se les quita a los sicarios, o las motos, o los vehículos. Nadie sabe qué pasa, qué fin tiene eso. Es que la captura de droga, la captura de vehículos, la captura de casas a los narcotraficantes se ha vuelto un muy buen negocio del ejército, la policía y el gobierno. Esa es la tremenda duda que tenemos. Y claro, esta duda viene porque la justicia en Ecuador desapareció en el gobierno anterior. Se creó una Corte Suprema solo para perseguir a Correa. Punto final. No tenía ningún otro objetivo. Y como ese era el objetivo fundamental de esa Corte Suprema, hoy los jueces, no está Correa, no saben qué hacer. Tampoco pueden meter a la gente a la cárcel porque esas cárceles la gente termina matándose. Y porque los presos son más caros en el Ecuador que los estudiantes, como lo son en Estados Unidos. Y tener presos en la cárcel es un costo que no lo puede asumir un país pobre como Ecuador, quebrado, que debe 70.000 millones de dólares y que quiere pagar la deuda haciendo que usted pague impuestos, que paga por los servicios públicos más, y que le quiere apretar la garganta sin siquiera tocarles a los banqueros que no quieren bajar los intereses porque dicen, no, pues es que este país es un alto riesgo. Como es un país de alto riesgo no podemos bajar el interés. Si no fuera un país de alto riesgo como Estados Unidos, entonces lo pondríamos inclusive a cero. Pero como es un país de alto riesgo, no podemos bajar el interés, lo siento mucho. Y claro, la gente sigue asfixiada por los impuestos, asfixiada por la subida de los de los servicios básicos, asfixiada por la inseguridad, asfixiada por la violencia, asfixiada por los intereses bancarios, por los impuestos, y encima de eso asfixiada por deslaves, por derrumbes, por destrucción de carreteras. Estamos en un momento absolutamente difícil, donde los políticos, la justicia, las autoridades, los ladrones, los sicarios, aparentemente son lo mismo. Muchas gracias.